Bueno, vamos a hacer en este tutorial una serie de formas básicas y practicar con ellas el tema de shading y el rendering. Lo que voy a hacer en un principio son las formas básicas, simplemente esto a modo de repaso lo voy a pasar un poquito más rápido. Lo que voy a hacer es una caja con la herramienta Box. Voy a centrarla, ahí la centré en todos los ángulos, en todos los ejes, perdón, y vamos a ver que existe Rest on Ground, que es como que sería que descanse en el piso. La voy a poner ahora en cualquier lado. Voy a poner Rest on Ground sobre el eje y ahí tenemos como el objeto esté donde esté lo va a apoyar sobre 0 de Y. Bien, acá tengo mi caja, paso a modo Sketch. Y ahora le vamos a hacer unos bordes redondeados. Selecciono con Edges y botón derecho selecciono los bordes y voy a hacer un chamfer, ¿no? Esto ya lo hemos hecho en el tutorial de la cama sobre todo. Bien, lo que hice fue seleccionar Edges y hacer chamfer. Vamos a darle un nombre al layer. Voy a poner cubo. Voy a pasarme al layer 2. Voy a hacer otro objeto, en este caso una esfera. También le voy a poner acá todos los parámetros para que sea la esfera esférica justamente y no ovoidal. Voy a poner medio metro. De ese lado y 7, ¿sí? Si la pasamos a NURBS se va a suavizar. Le vamos a poner en la superficie Smoothing, que ya habíamos dicho. Lo que hace el Smoothing suaviza esa diferencia que hay entre los polígonos, que son planos. Posiciono. Bien, también Rest on Ground, ¿sí? Ahora voy a correr hacia acá. Ahora Rest on Ground de nuevo por si se llegó a mover un poquito cuando la trasladé en el eje X. Vamos a ponerle a su layer el nombre esfera. Voy a hacer una tercera y última forma. Layer 3, pongo los otros dos en background. Voy a hacer una caja. Simplemente box. Ahora, aquí tenemos la caja. La centré en todos los ejes, ahora le pongo Rest on Ground. Y lo que voy a hacer ahora es seleccionar los puntos de arriba, los 4 puntos, no en modo puntos por supuesto. Seleccionar los 4 puntos y voy a venir acá a esta herramienta que está en Detail, que es Weld. Weld lo que hace es fusiona todos los puntos en uno solo, ¿sí? Ahora simplemente con T lo pongo en el medio de la figura y obtengo así una pirámide. Bien, con la Q le pongo el Surface Name y con F7 ya sabemos, tenemos ahí los layers. Voy a grabar el objeto. Voy a poner formas básicas 2 porque ya había uno anterior. Y aquí en mi carpeta de la cátedra Paredes que anda por aquí. Ok, acá. Bien. Sí. Entonces, layer 4, pongo los otros como background, las 3 formas básicas. Voy a hacer ahora una caja grande. Esto también ya lo hemos visto. Es a modo de repaso, por eso voy un poquitito más rápido. Cuando hago la caja, con F hago flip y unos polígonos no se verían, pero yo lo que quiero es que realmente no estén. Así que los voy a seleccionar y los voy a borrar. Y le voy a poner a cada uno de los polígonos, de los 3 que me quedan, les voy a poner un nombre de pared 1, pared 2, pared 3. Que en realidad el de abajo sería piso. Al layer le llamé paredes simplemente. Y acá tengo entonces mi set. Es un set bastante básico, sencillo. Voy a poner a todos emparentados con las paredes, de manera que cuando mueva las paredes, si es que lo necesito, los objetos vayan todos pegados como si estuviesen apoyados ahí. Voy a pasar al layout.
Estoy acá en el layout, voy a poner Send Object to Layout en el modeler y aquí estamos, trajimos los objetos, vamos a venir a la vista quad. Posiciono la cámara y vamos a comenzar entonces con el shading. Lo que voy a hacer primero es trabajar un poquito las cámaras, que van a ser importantes para el shading. Ahí estamos. Me pasé del mouse común a un mouse para 3D y por eso esos saltos. Ahora estoy trabajando con un mouse para 3D. Bueno, activo el beeper como ya hemos visto y en los otros voy a poner wireframe. Acá voy a poner mi vista esquemática con los objetos que están asociados al layer de paredes. Vamos a grabar la escena en un principio, ya saben, ¿no? Con File, Save Scene, y le vamos a llamar formas básicas. Así todo lo que hacemos es para ir guardándolo solamente con tocar la letra S. Bien, y voy a abrir el editor de superficie y vamos a empezar con el shading. Para los que tienen versiones anteriores no tienen que hacer esto de estándar. Los que tenemos las versiones más nuevas sí tenemos que poner la forma estándar. Lo que voy a hacer es simplemente poner acá una turbulencia. Estoy trabajando en el bump, ¿no? Como dice ahí, Texture Editor, bump. Y sobre el bump, en las paredes, en las tres paredes, voy a poner esto, una superficie rugoso, ¿no? Ahora les voy a dar un color a las paredes. Vemos cómo rebota el color de una pared sobre la otra y sobre los objetos. Bien, vamos a venir acá a la textura de los objetos. Les voy a poner a todos estándar, que es la más básica, que es la que estamos estudiando. Voy a empezar a hacer algunos cambios en las texturas. Al cubo, ahí les di un specular de 25, un poco brillante, y voy a trabajar la transparencia, le voy a poner mucha transparencia. Vamos a hacer un cubo de vidrio o de acrílico, ¿no? Un 70%. El índice de refracción lo vamos a dejar en ese, que es el del agua, que está bastante bien. Bueno, si le damos un color al cubo, vemos que depende de la transparencia que tenga. Por ejemplo, 22 se ve más el color, ¿no? Y 70 se ve menos. Va a influir en eso. En los highlights va a pasar lo mismo. El color highlight, o sea que los brillos sean del color del objeto, va a depender también del nivel de transparencia. A la esfera la voy a hacer que tenga un poquito de luminosidad, o sea que emita un poco de luz. Muy brillante, una reflexión del 100%, o sea que va a ser una esfera como cromada o una esfera de espejo. Transparencia no le voy a poner nada. Y ahí me parece que está bastante bien. 100% está bien. Bien, la esfera es bastante simple, como en este caso la dejé gris. Podría ponerla negra. Voy a hacer la cámara de texturización, ¿no? En ítems, add cámara. ¿Se acuerdan que hablamos de la cámara de texturización? Es una cámara aparte, es una cámara que tiene unas condiciones de render distintas y que va a estar asociada directamente a los objetos que queremos texturizar. Para no andar moviendo la cámara principal, vamos a tener una cámara de texturización, una cámara abocada a esto. Vamos a poner 1080 en la resolución.
Vamos a sacar el beeper de un lado y lo vamos a poner en el otro para que no haga dos beepers a la vez, si no se va a volver todo un poco más lento. Ahora a la pirámide le voy a poner un color rojo y unos parámetros en el color. ¿Se acuerdan de poner un color muy distinto, un rojo y un azul? O el que quieran, pero la cosa es que se vea bien el fractal, que se vea claramente, ¿no? Ahí yo le estoy dando las frecuencias, el Small Power, que es como el detalle del fractal. Y ahora sí le voy a poner, voy a hacer una pirámide como de arena. Le voy a poner unos colores más acordes, que estén separados entre sí, que haya una diferencia. Por esto que decíamos que no hay un objeto que sea absolutamente liso y que la luz no influya de ninguna manera. Entonces ahí tenemos una textura realista, digamos, para la pirámide. Bien. Aquí estamos, entonces vamos a poner los highlights del mismo color, eso es importante. Los objetos que son bien mate no tienen brillos blancos, sino que solamente tienen el color de base de un tono más alto. Acá estoy grabando la Surface. ¿Sí? Al que le interesa guardarla, ya sabemos, simplemente es File, Save, y para cargarlas de nuevo Load, y las cargamos sobre cualquier objeto. Entonces la superficie no va a quedar asociada a una escena, sino que vamos a tener las superficies independientes y vamos a poder hacer, por ejemplo, maderas, y cada vez que hagamos un objeto de madera vamos a cargar nuestras maderas 1, 2 y 3, y de esa manera vamos a poder ahorrar mucho tiempo y las texturas se van a ir perfeccionando porque uno las va ajustando cada vez más, etc. Bueno, aquí estamos viendo el render. Otra vez pasa el render a este viewport, al viewport de perspectiva. Vamos a ver un poco la relación, ¿no?, de la luz con los objetos. De eso se trata justamente el shading y el rendering. Bueno, yo tengo acá la luz principal. Tengo una sola luz, una luz distant que me vino así de defecto con la escena. Si yo la paso a una luz de área, la convertimos en un plano y ese plano va a dar una luz suave, difusa. Y fíjense lo que está sucediendo, que en el viewport 1, donde se ve el shader de la GPU, vemos una cosa y en el Viper vemos otra, ¿no? O sea, la situación de luz que tenemos, por más de que yo suba o baje la intensidad de la luz, ¿sí?, es como que vemos que varía de una manera distinta, ¿no? Bueno, eso se debe a que nosotros tenemos una luz por defecto, una luz ambiente en el viewport del Viper, ¿no? Y después la GPU por el otro lado, ¿no?, la placa gráfica, ya sabemos, el OpenGL del viewport 1, no refleja realmente una simulación de la luz, sino que es una cosa bastante aproximada. Así que nosotros cambiamos, por ejemplo, apagamos la luz completamente, ¿sí? Y lo que va a pasar es esto, o sea, en uno se va a ver todo oscuro y el otro va a seguir teniendo luz. Lo mismo esto, si yo pongo acá un spot, ¿no?, acá fui a Add Light, ¿no?, Spot, y claro, pongo un spot, ahora lo estoy enfocando, y yo le tengo que dar como una gran potencia al spot como para ver algo de lo que está sucediendo, ¿sí? Voy a posicionar un poco el spot acá. Vemos para un lado y para el otro. En el render del viewport del Viper no se ve una gran diferencia. O sea, pareciera que no pasa nada. Le doy mucha intensidad, ¿sí? 25 es un montón. Y sí, ahora se ve un poquito, pero hay mucha luz ambiente, ¿sí? Tenemos mucha luz ambiente. Entonces, si venimos nosotros a Render Properties, ¿sí?, vamos a ver que tenemos las opciones de radiosidad. Si yo pongo Enable GI o Disable, ¿no?, que sería si le quito el tilde, ¿no?, vamos a ver que ahora sí se va toda esa iluminación,
y se ve bien la luz real de lo que estoy iluminando con mi fuente de luz. La otra, recuerden que está apagada, ahora apagué. Si apago el spot y prendo el GI, las dos luces, ¿sí?, están apagadas, y sin embargo, cuando prendo el Enable GI, o sea, el Global Illumination, cuando prendo Global Illumination, hay una luz global bastante importante, digamos, pues se ve todo. Eh, y eso hace que las luces que yo puse, en este caso una pantalla arriba y un spot, no se vean, ¿sí? Entonces, ahora las prendo, ¿no? Les doy un valor, las prendo y dejo desactivado el GI. O sea que la luz que estamos viendo en el viewport ahora del Viper es la luz de la pantalla arriba más la luz del spot que está iluminando los objetos, pero no tenemos una luz del GI activada, ¿no? Bien, ahora voy a darles ahí un null. ¿Se acuerdan? En create, null, hice un null. Vamos a poner el null acá en el medio y lo que voy a hacer es seleccionar mi luz de spot y vamos a poner la M, se acuerdan la letra M de Motion Options, y vamos a poner que el target sea el null 1. Entonces ahora selecciono el null, ¿sí? Lo traemos acá, está asociado a la luz como se puede ver en la esquemática, ¿sí? Y con T simplemente selecciono el null y lo muevo. Entonces, a donde yo mueva el null, ya sabemos que la luz va a tener ese target, va a estar apuntando directamente, que va a ser una manera bastante más sencilla y más coherente de iluminar la escena teniendo los nulls y posicionándolos donde yo quiero, ¿sí? La utilidad de esto es que yo puedo poner distintos nulls o distintas luces apuntando a distintos nulls, y eso nos va a dar como una manera muy, muy rápida y dinámica de trabajar, sobre todo cuando la escena es más grande. Bueno, acá estoy trabajando el cono, ¿sí? El spot tiene un cono. Es un tacho, ¿no? Vamos a ver que uno es el tamaño del cono propiamente dicho, con la luz dura, ¿sí? Y si yo trabajo el otro ángulo, el ángulo del softness, o sea, del borde, le voy a dar ahí un borde más blando, una suavidad al borde de la luz, ¿no? Bueno, bien, ahí estamos, vamos a poner el null acá, bueno, por ahí contra esa pared por ahora. Y ya estamos seteando bastante nuestra escena. Lo que voy a hacer es poner el background, ¿sí? Un fondo negro. Y de esa manera le voy a quitar el gradiente, porque ven que si tiene el gradiente, la esfera, por ejemplo, me está reflejando un cielo, ¿no? Y en cambio, si pongo así negro, me da más un set oscuro, ¿sí? Donde se ven mejor, por ejemplo, los metales, etc. Entonces, tenemos que tener en cuenta que los objetos que reflejan van a estar reflejando la imagen de background, ¿sí? En este caso yo le puse simplemente un negro. Bien, voy a tocar un poquito ahora el tema del bump en el piso. Hay un bump bastante marcado, como podemos ver. Y vamos a ver este tema del bump. Si yo bajo o subo el bump height, o sea, la altura del bump acá, ahí en el render se puede ver claramente como una cosa es muy bajo y otra cosa es muy alto. Ahora acá, una vez adentro del editor de bump, vamos a ver que yo también tengo acá Layer Opacity. Layer Opacity parecería que sucede lo mismo, ¿no? Porque lo bajo, el bump baja, lo subo, el bump sube, ¿sí? Pero no son lo mismo. El Layer Opacity va a trabajar solamente sobre los layers y el otro, el Bump Height, va a trabajar sobre todos los layers que haya dentro. Entonces, si yo sumo un layer ahora, ¿no? Con Add Layer procedural, ¿no? Sumo un layer. Voy a poner, por ejemplo, unos ripples que andan por acá. Ahora se están sumando los dos layers. El layer que yo tengo de ripples, que si le bajo la intensidad del layer opacity, vamos a poner más grande para que se vea mejor, si yo le bajo la intensidad, ¿sí?, el layer opacity a los ripples, vamos a ver que se van a ver
mucho más marcados, y lo mismo puedo hacer, ¿sí? Dándole una textura, un texture value, o sea, una intensidad a la textura propiamente dicha y no al layer, ¿sí? Por ejemplo, en la turbulencia, donde puedo poner más de 100%, puedo poner 1000%, y va a exagerar esa textura, ¿sí? Vamos a ponerle, por ejemplo, ahora a los ripples, ¿no? Y voy a sumar los dos bumps de esta manera. Vemos cómo se suman los bumps y que nosotros le podemos dar a cada uno de ellos estos tres factores, ¿no? Que serían, por uno, el valor de la textura, ¿sí? Y por el otro, la opacidad del layer, y al conjunto completo, el bump height, que está afuera del editor de la textura de bump, ¿no? Bien, le dejo ahí una rugosidad suave, sencilla, sin los ripples, y vamos a ver el render. Tengo acá la cámara y le puse 20 y 40 de samples, ¿no? Una calidad bastante alta, bastante interesante, para hacer un render con radiosidad, donde tenemos un objeto con mucha reflexión, un objeto, ¿sí? Muy transparente y otro totalmente opaco, ¿sí? Voy a tirar el render. Acá hago el efecto utilísima, el render tardó 11 minutos y no un segundo. Eh, y bueno, vamos a ver que en algunos lados, sobre todo ahí en el borde, por ejemplo, en la parte de atrás del cubo, se ve un punteado. Este render está ahora al 100%, ¿no? O sea, estamos viendo al 100%. Lo voy a ampliar ahora un poco más. Y vamos a ver que nos van a quedar estos puntitos propios de esto que llamamos multisampling, ¿no? Con lo que se calcula la radiosidad. Esta luz que es tan linda y tan realista en los renders, ¿sí? Va dejando estos puntitos. Cuanto más sampleos hacemos, menos puntitos vamos a ver. Entonces está bueno ir teniendo en cuenta estas cosas de la calidad de render. Ahí en la pared de atrás también se ven, pero tienen que ver con el bump. Y en los objetos mate, los objetos que son más lisos, no suele suceder tanto que se vean los puntitos. Bien, vamos a venir entonces acá otra vez a cámara properties. ¿Sí? HDTV es la que usé, 1080x920. ¿Sí? 2040, ya sabemos que 2 a 8, por ejemplo, 2 mínimo, 8 máximo, pueden ser tranquilamente lo que vamos a utilizar para un preview, pero ese preview nos va a salir lleno de puntitos y no va a tener que ver tanto con la realidad. Acá lo que está usando ese tipo de iluminación de radiosidad va a ser la pantalla que tenemos arriba. Si el spot no va a generar los puntitos, sino lo que está generando los puntitos es la luz de área de arriba. El spot nos va a dar una luz mucho más homogénea, y la pantalla de arriba con sus sombras tan lindas y tan suaves es justamente lo que nos va a llevar a ese tipo de render de tanto tiempo. Bueno, ahora al spot le voy a poner un color como para diferenciarlo un poco. Una luz un tanto fría, como si fuese un tungsteno. Voy a hacer al revés. Ahora voy a ponerle al spot una cálida y a la pantalla le voy a poner una luz fría, un rebote así como de tungsteno. Tengo el spot, tengo la pantalla. Lo que voy a hacer es ver, o sea, ustedes van a hacer pruebas con el fall off activado y el fall off desactivado, como habíamos hablado en su momento. Voy a dar una intensidad de 40 o más. Recuerden que las versiones anteriores del Lightweight tienen un porcentaje. Sí, es lo mismo. Esto es unos términos de una luz más real, pero en sí buscamos nosotros una respuesta visual a todo esto, ¿no? Bueno, si le quito el fall off, obviamente se ve esto como la luz llega con mucha más intensidad cuando le quitamos el fall off, porque sería como infinita, digamos, esa luz llegaría a todos lados por igual. Y cuando hagamos el fall off, lo que va a pasar es eso, que justamente se va a ir suavizando, ¿sí? Con el inverso del cuadrado de la distancia.
y nos va a dar una luz mucho más realista, ¿no? Entonces voy a buscar eso, que el ambiente esté con la luz de la pantalla que puse arriba, que es más fría, y que las luces de las figuras, el spot, sea más cálida y generamos ese contraste y esa luz más interesante. Bien, acá en el Surface Editor tenemos los tres colores. Los voy a dejar así. Voy a dejar así los colores. Voy a dejar acá un último comentario, ya adelantándome a algunas preguntas que me puedan llegar a hacer. Bueno, lo que va a pasar acá con esta iluminación, si nosotros activásemos el GI, es que esta luz global que nosotros vemos que ahora la tenemos controlada con nuestra pantalla, que de hecho se está reflejando ahí en las paredes y en el piso, lo que va a pasar es que el GI ahora no va a trabajar de la misma forma que trabajaba con el celeste. Si venimos a GI Options, ¿sí? Y tocamos Enable GI, vemos que ya no se prende la luz como antes, ¿no? Antes que apagábamos las luces y seguíamos viendo luz. Acá lo que está pasando, ¿sí? Es que el background está negro. Entonces, de esa forma, con el background negro, le estamos diciendo al Lightwave, le estamos diciendo que no haga nada con el GI, que no queremos luz de Global Illumination, ¿sí? Porque ese GI, si nosotros le dábamos un color, por ejemplo, celeste, se iba a ver todo un entorno celeste o ese cielo con gradiente que hace, nos influía mucho sobre el objeto, ¿sí? Pero ahora no. Ahora, como está el background negro, ¿sí? El Global Illumination no va a trabajar, ¿sí? Por eso es que se ve igual cuando lo prendemos que cuando lo apagamos.